Bueno, los ejemplos en su mayoría son del ámbito de la música, compositores, aunque hay otros ejemplos en el ámbito de la escritura, desde la Edad Media, pasando por la Edad Moderna hasta la Edad Contemporánea, en la cual, bueno, dejaron huella en todo el ámbito cultural del mundo occidental. Septien de Troyes fue escritor francés, datos biográficos sobre este autor hay muy pocos, aunque fue el creador de Primer Orden, a menudo considerado el fundador de la novela moderna. Desarrolló su actividad literaria entre los años 1164 y 1190, bajo el patrocinio de María de Champaña y Felipe de Alsacia. Felipe de Alsacia fue conde de Flandes, es decir, que estuvo bajo la tutela del estamento nobiliario. Fue probable que naciera en la ciudad de Troyes, de ahí su apellido, pero tampoco la documentación lo ha certificado o ningún documento lo ha certificado. Y la obra es Erec y Enide, que es de 1170. Su primera novela planteó el conflicto entre los valores caballerescos y el amor, nuevo ideal en boga por los trovadores provenzales. Es decir, lo que sucede en la Edad Media es ese amor incondicional sobre una persona y luego los conflictos bélicos que sucedieron a lo largo del periodo medieval en Europa. Y es como esa contradicción entre la guerra y el amor. Entonces, al final, ¿qué es lo que comenzó pues con ese idilio de ese amor platónico, que amas tal a esa persona y que al final, bueno, pues es una forma, bueno, pues también casi literaria que sigue existiendo en la actualidad, que esa situación de ese amor platónico, ese ideal del nuevo amor, bueno, pues esa idea que es algo, bueno, pues que se sigue utilizando en nuestra época. Es decir, que la situación tampoco haya cambiado 1000 años atrás. Ari Scheffer fue pintor francés de origen neerlandés, fue autor de obras de temática histórica, de género y retratos. En su obra tardía se inspiró en temas románticos extraídos de otros autores como fueron Dante, Byron, Lord Byron y Goethe. De Lord Byron y Goethe es bueno, del romanticismo europeo, Dante es de la época medieval. Uno de los más importantes junto con Petrarca y Boccaccio del periodo medieval italiano y europeo. La obra de Ari Scheffer es La muerte de Jericó. James Charles Emmanuel Nodier fue escritor francés, uno de los más destacados precursores del romanticismo francés. Empezó a cultivar la literatura con imitación de Ossian y del Goethe del Werther, que es una de las obras del poeta alemán. Sus obras más notables pertenecieron a los géneros del cuento y la novela fantásticos. Una de las obras es La novena de la Candelaria de 1869. Ambos dejaron huella entre esa transición del final del siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX, que es justo el romanticismo europeo. Lawrence Stern fue escritor británico. Cursó estudios superiores en el Jesus College de Cambridge, en el que se licenció en 1767, tras lo cual se ordenó sacerdote. En 1738 obtuvo el vicariato de Sutton-in-the-Forest y en 1741 se casó con Elizabeth Lanley, matrimonio que le supuso mejorar su posición social. La obra es Viaje sentimental por Francia e Italia de 1768, del que vio editados 2 tomos antes de fallecer. Lawrence Stern, aparte de ser escritor, ya se ordenó sacerdote. A partir de ahí, bueno, se casó con Elizabeth Lanley, eso le supuso subir de posición social y fue un escritor muy importante dentro de la cultura anglosajona. Robert Burns fue poeta escocés, precursor de los románticos británicos y fundador de la poesía lírica tradicional escocesa. El amor a la naturaleza y las tradiciones de su Escocia natal, que supo expresar con un profundo lirismo que trascendía el mero localismo, hicieron de él un adelantado al romanticismo europeo. La obra es Tan o Santer de 1796, poema narrativo de carácter burlesco que constituyó una de sus obras más valiosas. Robert Burns fue un adelantado al romanticismo, fue incluso el precursor de ese periodo del romanticismo, de lo que iba a venir del siglo XIX en el ámbito anglosajón y europeo, y a partir de ahí, bueno, pues él se centró en la naturaleza, en las tradiciones de su país, de Escocia, fundó la poesía lírica tradicional escocesa, fue, y yo lo comento siendo historiador, un precursor del romanticismo, o incluso se podría decir que perteneció al prerromanticismo, que es justo ese periodo entre el final del siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX, en el ámbito europeo. Richard Neutra fue arquitecto y teórico estadounidense de origen austriaco. Se licenció en la Tennis Hochschule de Viena en 1912. Su encuentro con Adolf
Loos, en 1910, fue determinante para su formación. Lo consideraba el maestro a quien debo mis ideas sobre la arquitectura. Y permaneció en el taller hasta principios de la Primera Guerra Mundial. Después se trasladó a Berlín, donde entre 1921 y 1923 colaboró con Erich Mendelssohn, participando en el clima cultural dinámico e innovador que caracterizaba la vida de la capital alemana durante aquel periodo. La obra es supervivencia a través del diseño. Hay que decir que Richard Neutra, bueno, pues él justo se dedicó a la arquitectura gracias a su encuentro con Adolf Loos y es el mismo el que le dijo así en esta frase, fue mi maestro al que le debo bueno, debo mis ideas, sobre todo a dedicarme a trabajo de la arquitectura. Un hombre, bueno, pues que estuvo trabajando en el propio taller hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí se marchó a Berlín, cambió, bueno, durante 2 años, colaboró con Erich Mendelssohn en ese ámbito cultural y también de la intelectualidad europea y alemana. Y bueno, pues a partir de ahí dejó huella pues, en esa cultura germana y también anglosajona. Paul Dukas fue crítico y compositor francés. Aun cuando no ocupó una posición de primer plano en el ámbito de la música francesa de su tiempo, este compositor ofreció una fisionomía propia como autor de obras musicales sinfónicas, de cámara y de teatro. Ingresó en el Conservatorio en 1882 y estudió con Georges Mathias, Théodore Dubois y Ernest Guiraud. En 1888 obtuvo el segundo Prix de Rome con la obra Cantada Velera, un hombre bueno, pues que fue crítico y a la vez su pasión fue la de compositor, es decir, fue músico y compositor durante toda su vida. Engelbert Humperdinck fue pedagogo, crítico y compositor alemán. Estudió con Hiller en Colonia y luego con Lancher y Reinberger en Múnich. En 1879, después de obtener el premio Mendelssohn, fue a Italia. En Nápoles conoció a Wagner, con quien marchó a Beirut y colaboró en la puesta en escena de la obra Parsifal de 1882 y otra de las obras es Los siete Heilsen de 1895. Pues un hombre que prácticamente realizó su vida de músico en Alemania y a partir de ahí, a obtener el premio Mendelssohn, se marchó a Italia, conoció a Richard Wagner, uno de los compositores más importantes de Europa, y bueno, estuvo con él trabajando, con el propio Wagner. Humperdinck. Heinrich von Stein fue filósofo y poeta alemán, preceptor de Siegfried Wagner y ferviente discípulo del padre de este, Richard Wagner. La obra de los orígenes de la nueva estética de 1886. Y a partir de ahí, bueno, pues ambos dejaron huella en el ámbito de la música y del pensamiento y la literatura germana. Manuel Manrique de Lara fue militar, folclorista y compositor español. Alumno del célebre zarzuelista Ruperto Chapí, investigó el folclore español, así como el del norte de África y también el de Europa Oriental. Y divulgó la música de Wagner en España. Compuso música de cámara, sinfónica y para la escena. Y una de las obras es El Ciudadano Simón, que pertenece a zarzuela, bueno, a la música de zarzuela. Fernando Álvarez de Sotomayor fue pintor español. Una de sus obras, Abuela y Nietos. Juan Arolas fue escritor español, formado en Valencia, donde residió desde niño. Ingresó en la Orden de los Escalopios en 1821. En 1863 fundó el periódico junto a Pascual Pérez, el Diario Mercantil de tendencia liberal, y colaboró en los periódicos literarios La Psiquis y El Fénix de Valencia y también en el Constitucional de Barcelona. Tradujo la tragedia Mois de Chateaubriand, del escritor francés, y bueno, y poesías del propio también escritor francés. Un constante desaliento que siempre lo acompañó lo condujo a la locura. Hubo de ser recluido y murió de un ataque de apoplejía. Y una de las obras es Poesías caballerescas y orientales de 1840. Bueno, pues Juan Aradas dejó huella, es verdad que murió por el ataque de apoplejía y le acompañó la locura, tal, le recluyeron, pero bueno, dejó huella durante muchos años, porque además participó en periódicos, fundó uno junto con Pascual Pérez, que fue el Diario Mercantil, de esa tendencia liberal, y bueno, luego eh, colaboró en diversos periódicos del momento, como lo hizo Juan Arolas. Eduard Hanslick
Fue crítico musical y musicólogo austriaco. Recibió durante su juventud una formación musical completa, primeramente de sus padres y luego del compositor bohemio Tomášek, y pensó en dedicarse a la composición o a la carrera de concertista. Más tarde, sin embargo, reconoció su incapacidad creadora ingresando al servicio de Estado tras su graduación en leyes. Empezó al mismo tiempo a introducirse en el periodismo musical. Es decir, sus padres le enseñaron y a partir de ahí, incluso el propio compositor bohemio, bueno, Tomášek también se iba a dedicar a la composición, iba a ser musicólogo tal, pero al final vio que no y bueno, pues se graduó en leyes y se dedicó al periodismo musical. La obra es De lo bello de la música, de 1854, le abrió las puertas de la Universidad de Viena, donde en octubre de 1856 empezó a dar gratuitamente lecciones que muy pronto se convirtieron en un acontecimiento mundano y cultural de la vida vienesa. Con él, la obra de lo bello de la música fue lo que le abrió prácticamente las puertas. Es verdad que dio las clases en la universidad de forma gratuita, en la Universidad de Viena, pero se convirtió prácticamente esa obra en un icono del acontecimiento importante en la vida cultural de su país. Gustav Frodin fue poeta sueco de gran raigambre popular y extrema versatilidad lírica. Durante gran parte de su vida sufrió esquizofrenia y pasó largos periodos internado en hospitales mentales y casas de reposo. En su obra se reflejaron las ideas radicales de los años 1880 y la simpatía de los más necesitados, pero también los sueños de grandeza nietzscheanos, tal vez una compensación por la propia fragilidad. Contemporáneo de Paul Verlaine, el escritor francés, también pudo considerársele en cierto sentido un poeta maldito. Sin embargo, Frodin fue demasiado multifacético como para dejarse clasificar tan fácilmente. Era un conocedor de la poesía universal, con natural facilidad para el pastiche y la parodia, aunque también describió los bailes populares, el amor simple y a menudo desdichado y la naturaleza. Uno de sus poemas de tono demasiado erótico para la época motivó un proceso contra él. La obra es Guitarra y acordeón de 1891, que alcanzó muy pronto notable popularidad. De hablar de Gustav Freud es hablar de uno de los principales escritores. Es verdad que pasó por largos periodos internados en hospitales, en casas de reposo, que se acercó más a esas posturas radicales de finales del siglo XIX, de la década de 1880, de aquellos años, que se acercó también al pensamiento de Nietzsche, que dejó huella sobre todo en el ámbito de su país, que es verdad que le dijeron que podía ser un poeta maldito, pero no, y que dejó bueno, pues varias formas en el ámbito de sus escritos, como el pastiche, la parodia, los bailes populares, el amor simple, también y desdichado, incluso la naturaleza. Escribió una obra sobre erotismo, incluso casi bueno, le motivó todo ello un proceso contra él, es decir, pues, todo lo que existía en aquella época y bueno, con muchos problemas. Y comentar si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios, soy historiador y es un recorrido prácticamente desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea con diversos ejemplos en España, en Suecia y en otros países como Francia o Alemania, dentro del ámbito también de la música, pero también en la literatura. Y hay que decir que, bueno, que comentar que, bueno, muchos de ellos dejaron huella, que son muy conocidos en el ámbito europeo y que la gran mayoría de los que he hablado en España son totalmente desconocidos. E incluso nuestros propios intelectuales también se desconocen. Es algo, bueno, que sigue costando bastante en nuestro país porque, bueno, nosotros tenemos también otro ritmo de vida y el ocio en España es algo diferente desde las últimas décadas, sobre todo desde hace 50 años, que es el fútbol lo que tira más entre la población española. Y bueno, otro tipo de ocio, es verdad. Pero muchas de los intelectuales o de las figuras literarias dentro de la música, compositores, pues son importantes y debemos de conocerlas, comprenderlas, porque gracias a ellos, bueno, pues esa cultura de los últimos años pues, es de lo más destacado para comprender cómo ha ido evolucionando todo el ámbito cultural en Occidente. Y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.